Si hay alguien que puede presumir de sus éxitos es Alfa Romeo. Los italianos han ganado Le Mans, Targa Florio, Mille Miglia, los grandes premios previos a la Fórmula 1 y la mismísima Fórmula 1. Por lo que esta es la historia del titán de titanes que terminó cayendo. La historia del equipo que busca renacer por enésima vez. Esta es la historia de Alfa Romeo. Para conocer la historia de Alfa tenemos que viajar a los 1900. Darracq por entonces dominaba el mercado italiano de automóviles y su dueño Alexandre Darracq montaría una filial italiana en Nápoles en 1906. Pero terminó valiendo Berger porque los dineros en Italia estaban en el norte y se trasladó a las afueras de Milán. Ya en 1909 las ventas estaban en el piso. Giuseppe Merazzi quedaría encargado de construir un auto para salvar la compañía y el 1 de enero de 1910 un grupo de italianos compraba la filial de Darracq, fundando la anónima lombarda fábrica Automobili. Había nacido Alfa. Aquel auto era el 24 HP, que en 1910 era finalizado siendo un exitazo con el público. En 1911, Alfa presentaba dos versiones especiales para competir en la sexta edición de la famosa Targa Florio, pero valieron Berger porque esos dos pilotos abandonaron el evento. El primero se accidentó y el segundo abandonó por agotamiento. A ese modelo le siguió el 4060, el que tuvo un prototipo llamado Aerodinámica, pero no te dejes engañar por su aspecto. Ese Zeppelin con ruedas podía volar a 140 km/h. Pero el primer gran auto para competición sería el Alfa GP o el 1914 GP, creado especialmente para participar en el Gran Premio de Francia de 1914. Spoiler, no participaron en la carrera. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues nadie lo sabe, aunque probablemente una cosita llamada Primera Guerra Mundial tuvo la culpa de todo. En 1915, Alfa entraba en crisis. Nicola Romeo, un empresario napolitano, tomaría el control de la fábrica enfocándose en producir material para la guerra. Una vez finalizado el conflicto, el bueno de Nicola fusionaría su empresa, Sociedad Anónima Nicola Romeo, con Alfa, naciendo de esta manera Alfa Romeo. Su primer auto bajo este nuevo nombre era el Alfa Romeo Torpedo 2030, un importantísimo auto en el que Antonio Ascari, Ugo Sivocci y más importante un tal Enzo Ferrari se iniciaba en las carreras. Menossi le daría vida en 1922 al Alfa Romeo RL, con el que Sivocci ganaría la Targa Florio de 1923. Su auto aquel día tenía pintado un trébol y su victoria transformó a este símbolo en un amuleto de la suerte para los Alfa. Pero con el éxito también llegaría la desgracia. En 1923, Sivocci perdería la vida a bordo del P1. Este era el primer auto diseñado específicamente para grandes premios, pero el trágico deceso del italiano frenó todo el desarrollo. En 1924, en el Gran Premio de Cremona debutaría la bestia, el Alfa Romeo P2, con el que Antonio Ascari saldría victorioso. Con él, Giuseppe Campari ganaría el Gran Premio de Francia y Ascari repetiría la victoria esta vez en el Gran Premio de Italia. En 1925 se disputaba la primera edición del Mundial de Constructores. 4 carreras puntuables donde el constructor que consiguiese menos puntos se proclamaba como el campeón. ¿Por qué? Porque Fórmula 1, amigos míos. Digo, grandes premios, amigos míos. Ascari ganaría la primera ronda europea en Bélgica, donde, como ya conté en su video, ante la furia del público durante su parada en pits, la gente de Alfa puso mesa y mantel para comer y demostrar su poderío. Lamentablemente, en la siguiente ronda en Francia, Ascari se accidentaba perdiendo la vida. Aquella temporada se cerraba en Monza y el conde Gastone Brilli Peri le daría la victoria a Alfa Romeo para celebrar así su primer título mundial. Durante los años 30, Alfa Romeo dominaría la escena de los Sport Cars. Consiguieron varios triunfos consecutivos en la Mille Miglia, la Targa Florio y las 24 horas de Le Mans, convirtiendo a la marca en el titán invencible del momento. Por otra parte, en el mundo de los grandes premios en 1931 se formaba el Campeonato Europeo. El gran Tazio Nuvolari pilotaría para el equipo ganando el primer evento junto a Giuseppe Campari. Pero curiosamente, y a pesar de no ganar ninguna carrera puntuable, era Ferdinando Minoia, piloto de Alfa Romeo, quien se llevaba el título. Al siguiente año, Alfa tendría a 2 de los mejores pilotos de toda la era GP. Tazio Nuvolari correría junto al gran Rudolf Caracciola, utilizando desde mitad de ese año el Alfa Romeo P3. El italiano se llevaría 2 victorias frente a una del alemán, dejando el título en manos de Nuvolari. Pero en 1933 llegaría un duro golpe para la marca. El gobierno italiano tomaba el control de Alfa Romeo. Sin recursos para poder competir, metían sus P3 a la fábrica, finalizando así con el sueño.
pero luego de varias carreras ausentes, un viejo conocido llegaría a salvarlos. Enzo Ferrari fundaría en 1929 la famosa escudería Ferrari, y luego de discutir bastante el asunto, Alfa le transfería sus autos de competencia a Enzo Ferrari, para que éste los utilizara en su escudería Ferrari, funcionando como el equipo de fábrica de Alfa Romeo. Pero para su mala suerte se enfrentarían a los alemanes, que ingresaban con poderosos y avanzados autos a los GPs. Mercedes dominaría por completo la temporada 1935, pero Alfa Romeo haría historia de todos modos. 300.000 alemanes, incluyendo algunos oficiales de más alto rango del Tercer Reich, serían testigos de la magia de Nuvolari en Nürburgring. Era el Gran Premio de Alemania, y Nuvolari tenía todo en contra. Era el único Alfa Romeo en pista luego del retiro de sus compañeros. Tenía un Alfa Romeo P3 que no podía competir de ninguna manera contra los poderosos Mercedes o los Auto Union. Aún así, Tazio Nuvolari cruzaba la meta en primera posición, enmudeciendo al público y llenando de ira a los oficiales del régimen que iban en representación del Tercer Reich. Era la llamada victoria imposible, una de las mayores hazañas en la historia del automovilismo. Aquella victoria imposible de Nuvolari sería de las pocas alegrías para el equipo finales de los años 30. Auto Union y Mercedes eran los nuevos reyes de Europa. Alfa Romeo solo conseguiría victorias en carreras más chiquitas. Ya en 1938, Alfa Romeo buscaba retomar el control absoluto de la rama de carreras, fundando de esta manera Alfa Corse, división que quedaba en manos de Enzo Ferrari, pero el Commendatore se pelearía con los directivos, abandonando el proyecto luego de solo un año para enfocarse en su propia escudería. Estaban valiendo más Berger que nunca, pero llegaría la salvación. El último regalo que dejó Enzo en el equipo fue la orden de crear un nuevo auto, diseñado por Gioacchino Colombo. Este era el Alfa Romeo 158, o más conocido como el Alfetta. El pequeño gigante lograría victorias en la Copa Acerbo, la Copa Ciano y el Gran Premio de Trípoli en 1940. Y cuando parecía que todo al fin estaba mejorando para los italianos, la guerra aparecía para finalizar con las carreras, valiendo Berger otra vez. Pero cuando el conflicto llegó a su fin, Alfa Romeo retomaría su rol como marca dominante en el automovilismo. En 1947 la FIA aparecía para organizar su primer gran campeonato. La temporada de grandes premios arrancaba en Suiza y Alfa Romeo modificaría su 158 aumentando su potencia. Pero a pesar de llevarse la victoria, Alfa Romeo perdía un gran piloto. Achille Varzi, quien ya le había dado importantes triunfos a la marca durante los 30, perdía el control de su auto volcando y perdiendo la vida. La estrella aquella temporada fue el francés Jean-Pierre Guimil, quien ganó 3 de las 4 carreras importantes. El francés dominaría nuevamente en 1948, pero en 1949 durante las prácticas del Gran Premio de Argentina se accidentaba en un Simca Gordini. Era otra invaluable pérdida para el equipo italiano. Aquel 1949, Alfa Romeo solo consiguió una victoria, ganando en Argentina con Óscar Alfredo Gálvez al volante. 1950 estaba a la vuelta de la esquina y traería consigo un nuevo campeonato mundial que se quedaría hasta nuestros días. La Fórmula 1 debutaba en Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña. La 158 podía participar y el trío de pilotos conformado por Giuseppe Farina, Luigi Fagioli y Juan Manuel Fangio dominarían la temporada. Farina ganaría el Gran Premio inaugural además del de Suiza. Fangio ganaría el Gran Premio de Mónaco, Bélgica y de Francia. Mientras que Fagioli, a pesar de no ganar ninguna carrera, tenía 4 segundos lugares que convertían al Gran Premio de Italia en una tensa definición por el título mundial. Fangio llegaba como el puntero, pero sufriría un increíble doble retiro en carrera. Primero en su auto, que rompió la caja de cambios, y después en el Alfetta de Piero Taruffi, que rompía el motor. Fagioli finalizaría tercero y Farina ganaba la carrera, además del primer título de la Fórmula 1. Un pequeño dato para que te explote el cerebro. De las 7 carreras, contando las 500 de Indianápolis, Alfa Romeo obtuvo 6 victorias, 6 vueltas rápidas y 6 poles en 1950. Todo con un auto construido en 1938. Para 1951 mejoraban varios aspectos del auto, creando el Alfetta 159. Pero estas mejoras terminaron afectando el desempeño del auto. A pesar de ser más potente y alcanzar una velocidad superior a los 300 km por hora, ganaría varios kilitos. Pero el mayor de los problemas no era ese, era su horrendo consumo de combustible. Mientras que un Talbot Lago consumía 31 litros de combustible por cada 100 kilómetros, el renovado Alfetta consumía 190 litros por cada 100 kilómetros. Fangio dominaría sin problemas, llevándose victorias en Suiza y Francia, pero perdiendo en Gran Bretaña frente a la Ferrari de su compatriota Froilán González. Todo porque tuvo que parar 2 veces a recargar combustible en boxes.
Ascari apretaría el mundial ganando en Alemania e Italia, provocando una nueva definición por el título en la última carrera. En Pedralbes, para el Gran Premio de España, Ascari correría con un auto con neumáticos de 16 pulgadas, mientras que Alfa montaba neumáticos de 18 pulgadas en el auto de Fangio. Una decisión pequeña, pero que definió el título mundial. Mientras que los pilotos de Ferrari debían parar una y otra vez por neumáticos nuevos, Fangio se alejaba sin problemas obteniendo su primer título mundial, cerrando de esta manera la primera etapa en el Gran Circo de Alfa Romeo. La marca italiana siempre hizo magia con poco presupuesto, sus autos, sus motores, sus repuestos, todo era de antes de la guerra. Enzo Ferrari, su ex trabajador, cada vez les metía más presión con sus competitivos monoplazas. BRM era otra amenaza, que tenía un proyecto que buscaba unir autos poderosos con grandes talentos como Fangio y Moss. Y a todo esto había que sumar un cambio de regulaciones que buscaba añadir participantes en el campeonato corriéndose con normativa de Fórmula 2. Para Alfa Romeo, el construir un auto nuevo que reemplazase a su viejo monoplaza de ya 13 años no era una opción, era una obligación. Al ser una compañía del Estado italiano, intentaron conseguir una subvención para financiar todo el proyecto, pero esta falló. El gobierno consideró que el proyecto era demasiado costoso y todos los avances en el futuro Alfa Romeo 160 se fueron al tacho de la basura. De esta manera, Enzo Ferrari heredaba a los pilotos de Alfa Romeo y el legendario rojo italiano. Con cientos de victorias y 2 títulos de Fórmula 1, Alfa Romeo se alejaba de la categoría reina por años, hasta retornar de manera tímida, hasta reintegrarse con todo en una historia de valida de Berger máxima que conoceremos la próxima semana. Como siempre, espero que disfrutaras del video. Like, suscripciones, campanita, todo sirve si quieres apoyar el canal y más si no quieres perderte el contenido semanal. Discord del canal en pantalla y en comentarios, donde podrás unirte al mundo de los memazos formuleros. Por mi parte y sin nada más que agregar, soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.